Este robot parece terminado, pero para nosotros ahora empieza la parte interesante. Todo empezó con una caja, una Raspberry Pi y muchas piezas. Es un Adip Picard-B Mars Rover, pero nuestro objetivo no era simplemente montarlo y ejecutar un ejemplo. Queríamos convertir esas piezas en un sistema físico que pudiéramos observar, medir y poner a prueba. Elegimos una Raspberry Pi 4 para el commissioning del robot. Sobre ella está el robot HAT, que conecta gran parte de los sensores y actuadores. Podríamos ejecutar el software del fabricante, comprobar que algo se mueve y decir «funciona». Pero Valida Lab nace precisamente para hacer otra pregunta. ¿Qué hemos demostrado realmente? Cada afirmación debe terminar en una prueba y cada prueba en una evidencia que otra persona pueda repetir. Durante varios días fuimos montando el sistema, revisando alimentación, cableado, cámara, sensores y actuadores. Ya hemos observado incluso el primer pequeño ciclo de evidencia física. El sistema de carga pasó de indicador rojo a verde sin calentamiento apreciable observado. Hoy el montaje físico está completo, incluida cámara y micrófono, USB, pero montaje completo no significa sistema validado. Ahora empieza el commissioning. Alimentación, bus I2C, servos, motores, ultrasonidos, sensores de línea, cámara, audio y finalmente el dashboard. Y hay una regla importante: si algo falla, también lo mostraremos. En un laboratorio, un resultado negativo puede ser tan útil como uno positivo. Atlas Valida está incubando Valida Lab, un laboratorio abierto que quiere construir un corpus verificable de experimentos, métodos y evidencias reproducibles sobre sistemas físicos. Si te interesa la robótica, Raspberry Pi, sistemas embebidos o simplemente quieres ver qué ocurre cuando dejamos de asumir y empezamos a medir, síguenos. Y si nuestro trabajo educativo te resulta útil, otra forma independiente de apoyar nuestro trabajo es conocer los libros de Plaza Robótica.